Muy buena tarde. Tengan todos ustedes. Es un gusto compartir este momento con todos los catequistas de la diócesis de Tampico y diócesis hermanas que nos acompañan también. Por favor, si pueden escribir sus nombres y el nombre de la diócesis a la que pertenecen. Nos alegra mucho su compañía. Y bien, hoy en nuestro segundo día de nuestra semana de catequista, continuamos con nuestra formación. Y hoy nos hablarán de la etapa que sigue después de recibir el primer anuncio o querigma, como también se le puede llamar. Pero antes vamos a disponer nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Y para ello, nuestra catequista Patricia Arreola, que la llamamos cariñosamente Pati, nos ayudará en ello. Adelante, Pati. Hola, buenas tardes a todas. Es un gusto poder saludarlas. Y pues como decía San Agustín, el que canta ora dos veces. Vamos a empezar con un canto. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Señor, estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente con no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Pues continuemos poniéndonos en la presencia de Dios. La otra, Angelita, con nuestra oración inicial. Señor Jesús, al reunirnos en tu nombre, te rogamos ilumines nuestra inteligencia con la luz del Espíritu Santo, para discernir lo que es recto, aceptar lo que es bueno y descubrir la voluntad del Padre sobre nosotros. Señor, estamos aquí para seguir aprendiendo de tu palabra, que seas agua viva que nace y transforma nuestras vidas. Permítenos seguir preparándonos, estar siempre cerca de los sacramentos para que seas nuestra fortaleza. Concédenos tu gracia para expresar con sencillez y claridad el anuncio de tu palabra y que nuestros hermanos puedan acogerla y lo lleven a la conversión
para que puedan acercarse a ti, Jesús, que puedan tener un encuentro personal, íntimo y verdadero. Que esta reunión sea fecunda y se oriente al mayor provecho de nuestros hermanos y sirva para que participemos de un modo más eficaz en la construcción del reino. Señor Jesús, nuestro médico divino, quédate con todas las personas que necesitan sanar. Te pedimos de una manera especial por la salud y pronta recuperación de nuestro obispo José Armando. María, Madre de la Iglesia, enséñanos a amarla profundamente, a trabajar en ella con fidelidad y plena confianza permanentemente. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Pati. De nada. Y bien, para ponernos en contexto, se encuentra el Padre Martín, que ya conocemos, nuestro coordinador diocesano, que nos recordará precisamente lo que vimos el día de ayer. Adelante, Padre. Gracias, Angelita. Pues muy buena tarde a todos. Bienvenidos nuevamente a este segundo día, como ya se les dio la bienvenida. Y yo quiero comenzar por recordarles lo que es el objetivo de toda esta semana del catequista. Ahí tenemos que lo que buscamos esta semana es valorar y amar la vocación de cada uno de nosotros como catequistas, como un don de Dios y una oportunidad a través de lo que vamos a estar viviendo toda la semana, una oportunidad para madurar nuestra fe, compartiéndola en este marco celebrativo del Día del Catequista, que para nosotros en la diócesis pues es una semana que hemos preparado. Y bueno, invitamos a todos a que la disfrutemos, ¿verdad? A que la aprovechemos, como bueno, pues ya de hecho lo estamos haciendo hoy en este segundo día. Entonces, yo quiero retomar lo que el día de ayer estuvimos viendo. Les decíamos que esta semana sea como ese espacio, por una parte celebrativo, por otra parte iluminativo y por otra parte propositivo, para seguir acompañándonos en la fe y también prestar ese servicio de acompañamiento pues a los diferentes interlocutores que tenemos o que nos toca servir en este año. Recordemos que somos catequistas y la Comisión Diocesana está enfocada en el servicio de la evangelización y la catequesis. Y el día de ayer se nos hablaba acerca de todos los elementos que se dan pues previos a la catequesis, que si ustedes recordarán en los diferentes documentos de la Iglesia, se nos habla como de tres tipos de actividad de la Iglesia que realiza, y la realiza este servicio que presta la Iglesia, no lo hace en cuanto a razones interiores de la misión, razones intrínsecas, sino que estas actividades, esta variedad de actividades de la Iglesia es de acuerdo a las situaciones en donde se desarrolla la misión de la Iglesia. Entonces, ayer hablamos precisamente del momento del primer anuncio. Yo lo que quiero resaltar es de que la parte del primer anuncio o querigma que llamamos, hoy vamos a ver esta segunda parte, que es la iniciación o reiniciación cristiana, y luego que desemboca en esa acción pastoral, ¿verdad? Pero fijémonos en lo que el día de ayer el padre Juan Miguel nos hablaba acerca del primer anuncio. Para que comprendamos bastante bien esta parte, le llamamos a una etapa precatequesis, de precatequesis o de precatecumenado, porque hablamos de etapa y hablamos de dimensión, ¿verdad? Ayer lo manejó el padre Juan Miguel de una manera muy clara,
y yo quiero subrayarlo para que a todos nos quede claro, que hablamos de una etapa dentro de la evangelización, una etapa que se llama etapa querigmática, ¿sí? Pero este querigma, en un primer momento, como actividad, como acción misionera, es básicamente el testimonio que damos como creyentes, como cristianos, como iglesia, ¿verdad? Como papás, mamás, etcétera. El primer momento del anuncio se da con la vida, decía Papa Pablo VI en el Evangelii Nuntiandi. Entonces, se da el testimonio y entonces impacta a la persona y genera como una aceptación o una inquietud, ¿sí? Y solo cuando viene esa inquietud es que entonces, a eso es a lo que llamamos propiamente el primer anuncio. Luego, si la persona quiere conocer más a Jesús, entonces se desarrolla el querigma, ¿verdad? El querigma es una etapa dentro de la evangelización, es una etapa que tiene contenidos específicos, ¿verdad? El día de ayer el Padre, ¿verdad? No nos desglosó los contenidos, ¿verdad? Por cuestión de su tiempo, pero sí nos dijo, ¿verdad? Que hay que vivirla como etapa y como dimensión. Entonces, en esto de los contenidos, ustedes habrán vivido ya a través de ciertos movimientos, asociaciones, esta experiencia del querigma, en donde recibieron el amor paternal de Dios, la salvación de Jesucristo, que veíamos el pecado, sus consecuencias, Jesús, etc. Hay varios movimientos y asociaciones, grupos en la iglesia, que como que se dedican más a esta parte de dar el querigma, ¿sí? Pero yo lo que quiero resaltar ahorita es de que la experiencia del querigma como etapa hay que cuidar en nuestra persona de catequistas y también en los que nosotros ofrecemos la catequesis, que lo hayan recibido o que lo reciban, ¿verdad? Yo pienso que, bueno, ahorita nuestra invitada seguramente nos dará otros detallitos al respecto, porque sí convendría que en la diócesis, en los próximos años, ya este ciclo y en los próximos, pensemos en una forma de ofrecer la etapa del querigma a los niños, adolescentes y jóvenes. Claro que también a los adultos, pero en el caso de que vamos a dar la catequesis a los niños, no suponer que ya recibieron el querigma en cuanto a contenidos, por ejemplo, en cuanto al objetivo, que eso sí ya lo sabemos, que es encontrarnos con Jesucristo. Entonces, esa parte yo quería subrayarla particularmente hoy para que distingamos que cuando hablamos del primer anuncio, hablamos como tanto del testimonio como de una expresión o una actitud o una experiencia que impacta a otra persona y desea conocer a Jesús. A eso es lo que llamamos el primer anuncio. Y propiamente querigma como etapa es cuando se organiza, no sé, una semana o, no sé, varias sesiones, etcétera. Y se ofrecen los contenidos, el bloque 1, el bloque 2, la parte del contenido, del anuncio, de la invitación y de la respuesta que se espera. Bueno, quienes ya lo vivieron ya saben de esta parte de aquí. Y bueno, eso es lo que yo quería recordar con ustedes y que ahorita, bueno, a través de nuestra invitada, que nos la van a presentar en este momento, bueno, que retomemos todo este trabajo que ya realizamos el día de ayer y sobre todo que logremos proponer, porque a mí me parece que es una parte muy importante en esta semana, que logremos proponer formas concretas, ¿sí? Formas concretas de vivir la etapa del querigma, en caso de que no lo hayan vivido niños y catequistas también, y papás de los niños, por ejemplo, en la comunidad. Y segundo, que no olvidemos que la dimensión querigmática está presente como quiera, aunque ya hayamos vivido el querigma, en este ciclo, tener en cuenta la dimensión querigmática, es decir, esa forma contagiosa, ¿verdad?, de testimoniar y de anunciar que nos hemos encontrado con Jesucristo y que nos está transformando en nuestra vida. Bien, le dejo el micrófono a nuestra moderadora para que nos presente a nuestra invitada. Estamos de lujo por segundo día consecutivo, ¿verdad? Entonces, adelante, Angelita. Gracias, Padre, así es.
Y bueno, es el momento que con tantas ansias esperaba, pues presentar a nuestra invitada. Ella es misionera guadalupana del Espíritu Santo, hermana Rocío Elizabeth Cedeño Velázquez, de 25 años de vida religiosa. Los campos de apostolado en los que ha continuado la misión de Jesucristo son pastoral, evangelización y catequesis, tanto en la diócesis de Guarenas, Venezuela, como en la arquidiócesis de Guadalajara. En la actualidad está en el ámbito de la educación religiosa escolar y acompañamiento espiritual en la diócesis de Linares. Hermana Rocío, es un gusto contar con su participación en nuestra Semana del Catequista y sé que usted tiene un sueño y qué mejor que si ya se encuentra con nosotros y nos va a compartir este tema, pues también nos comparta ese sueño a su viva voz. Adelante, hermana. Buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Agradezco mucho la invitación que me ha hecho la diócesis de Tampico en la persona del padre Martín, el coordinador diocesano, y todo el equipo de la Comisión de Catequesis de su diócesis. Y gracias, de verdad me siento muy contenta. Veo mucha presencia de catequistas y eso me contagia a mí de entusiasmo. Gracias, de verdad, qué bueno. Las felicito porque hay una gran cantidad de personas conectadas siguiendo esta transmisión y este compartir, ¿verdad?, de fe. Y bueno, pues ya que me invitaban a compartir mi sueño, pues sueños muchos, ¿verdad? Muchísimos sueños. Ya ven que para soñar somos buenos, pero así yo les escribía, le decía al padre Martín, le comentaba que yo sueño con que pues todos nos sintamos partícipes de esta invitación que nos hace Jesús a seguirle, a ser sus amigos y a vivir en sinodalidad. Ya acabamos de celebrar el Congreso Nacional de Sinodalidad Catequística, a vivir en sinodalidad, todos. Y también pues decía yo que experimentar el amor de Dios de modo que no nos pase indiferente la necesidad del hermano, ¿verdad? Que si alguien necesita algo, pues estemos ahí para ayudar. Y pues que todo el mundo tenga las condiciones para vivir dignamente. Ese es un sueño que yo creo que fue el sueño de Jesús y sigue siendo y pues vamos poniendo nuestro granito de arena para hacerlo posible. Pues gracias por esta bienvenida tan calurosa. Las felicito yo también. Bueno, pues me están haciendo favor ya de compartir la presentación sobre este tema que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, si les parece, vamos a trabajar en este tema que se llama la iniciación cristiana. Veo que ustedes han venido ya profundizando desde el día de ayer en algo muy importante como es el querigma. Pues el querigma también se puede considerar parte de la iniciación cristiana. El padre decía ahorita algo muy interesante, decía como dimensión, como acción pastoral, es decir, le hemos dado tantos nombres, ¿verdad? Pero creo que podemos sentirlo parte de la iniciación cristiana. Bueno, pues vamos a avanzar. La iniciación cristiana. Yo les tengo aquí una pregunta para abordar esto de inicio. ¿Qué te evoca escuchar hablar de iniciación? ¿Qué te evoca? ¿Qué idea te viene? ¿Tú has sido iniciado en algo? ¿Tú has recibido alguna iniciación? Yo creo que sí. A ver, por ejemplo, pues para aprender a leer, tuvimos que ser iniciadas, ¿verdad? Iniciados para aprender a leer por una maestra, un maestro que nos ayudó a identificar pues las vocales, después las consonantes, a unir letras y a formar palabras y después oraciones y así fuimos iniciados. Otra forma de iniciación,
las que saben cocinar muy bien, pues alguien las inició, su mamá, alguna hermana, su abuelita, no sé, o los que también saben practicar algún deporte, nadar, por ejemplo, o jugar béisbol, pues alguien tuvo que iniciarles, ¿no? Entonces, iniciación hace referencia a ese proceso donde alguien nos induce o nos introduce a un aprendizaje. Vamos a ver qué definición tenemos aquí. Pasamos. El término iniciación designa etimológicamente la introducción de una persona en un determinado grupo humano, asociación o religión, e indica el conjunto de enseñanzas y de ritos encaminados a producir un cambio radical en la persona iniciada. Esto es en general, el término iniciación. Como tal designa eso, la introducción de una persona en un determinado grupo humano, ya decía yo, también en una actividad, asociación, religión, etcétera, lo que están leyendo ahí. Pero un proceso de iniciación es un proceso de aprendizaje, de asimilación y adquisición progresiva de una doctrina o de una práctica determinada que afecta a toda la persona. Entonces, esto es importante. Es proceso de aprendizaje, de asimilación y adquisición progresiva. Como poníamos el ejemplo. Bueno, pues para aprender a nadar, pues hay que meterse a la alberca, asimilar los estilos, ¿verdad? Y empezar a practicar para adquirir esa habilidad, ese gusto por ese deporte y la habilidad que se pretende alcanzar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pasar ahora a ya hablar propiamente de lo que entendemos por iniciación cristiana. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de la iniciación cristiana. ¿Qué entendemos por iniciación cristiana? Bueno, la iniciación cristiana ha de entenderse como la incorporación del candidato mediante los 3 sacramentos de iniciación en el misterio de Cristo muerto y resucitado y en la comunidad de la Iglesia, sacramento de salvación. De tal modo que el iniciado, profundamente transformado e introducido en la nueva condición de vida, muere al pecado y comienza una nueva existencia hacia su plena realización. Esta inserción y transformación radical, llevada a cabo dentro del ámbito de la fe de la comunidad eclesial, donde ha de integrarse la respuesta de fe del candidato, exige por lo mismo un proceso gradual o itinerario catequético que ayuda a madurar en la fe. Esta definición no es tan reciente. Esta definición es de un documento que apareció en el año 1999 en España y se llama la iniciación cristiana. Pero es una definición que es vigente hasta el día de hoy. Es muy importante. Es un poco larga, pero ustedes la pueden encontrar tecleando en este documento Iniciación Cristiana, en el número 43. Es muy importante porque nos recuerda que la iniciación cristiana hace referencia a ser introducidos en el misterio de Cristo muerto y resucitado, en la comunidad de la Iglesia, sacramento de salvación. Y esos son 2 elementos importantísimos que marcan de inicio la iniciación cristiana. Ser introducidos en el misterio de Cristo muerto y resucitado, pero en una comunidad que es la Iglesia. De esta manera, el iniciado, profundamente transformado e introducido en la nueva condición de vida, muere al pecado y comienza una nueva existencia hacia su plena realización. Bueno, pues esto exigirá de la persona que se ha introducido en este misterio de Cristo muerto y resucitado, exigirá ¿qué cosa? Pues una respuesta de fe, una respuesta amorosa a Dios. Ya lo vamos a ir viendo ahorita poco a poco. Pero algo muy importante al final de esta definición que acabamos de leer, dice, exige por lo mismo un proceso gradual o itinerario catequético que ayude a madurar en la fe. O sea, la respuesta de la persona que decide incorporarse a este llamado del Señor no se puede dar así como que espontáneamente yo hago lo que puedo y
y ya, ¿verdad? No, hay que acompañarle, hay que hacer uso, hay que buscar con creatividad estos procesos que de forma gradual acompañen el itinerario de maduración en la fe de esa persona. Y al final, algo muy importante, la originalidad de la iniciación cristiana consiste en que Dios tiene la iniciativa y la primacía en la transformación interior de la persona y en su integración en la iglesia, haciéndole partícipe de la muerte y resurrección de Cristo. También nos lo recuerda el documento de iniciación cristiana. Entonces, aunque la persona da su respuesta, no es mérito de la persona el haber dado una respuesta, porque primero Dios le llamó. Dios toma la iniciativa, como dice el Papa Francisco, Dios primerea, el Señor primerea y nos llama. Llama a la persona a este camino, a este itinerario de maduración en la fe, a ser introducido en el misterio, en su misterio de muerte y resurrección. Bueno, esto decimos inicialmente de la iniciación cristiana. Por ahí si tienen pregunta, digan en el chat, no, pues ahí no me quedó muy claro y pues lo aclaramos en un momento o al final, ¿verdad? Pónganle atención a eso, una pregunta que haya. Pero iniciamos diciendo esto de la iniciación cristiana. Pasamos adelante. Contextos. Fíjense que hoy tenemos contextos, pues que no son los contextos de hace 30 años. Contextos hace referencia o estamos hablando con contextos de la realidad que nos rodea, el ambiente en el que nos estamos moviendo. ¿Cuáles son los contextos de la iniciación cristiana? Algunos de ellos, como decimos, no son los mismos de hace 30 años, pero algunos de ellos no han cambiado mucho. Otros sí, radicalmente. Vamos a ver algunos contextos. A ver, por ejemplo, el primero, durante mucho tiempo hemos atribuido a la familia la función de iniciar a los hijos en la fe. Y eso nosotras lo vivimos, nosotras que somos catequistas, el padre Martín seguramente, yo también, pues en nuestra familia recibimos la catequesis inicial, porque somos de hace ya 50 años, ¿verdad? Para atrás, entonces, ¿verdad? Ahí nos enseñaron a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, persignarnos, etcétera, en nuestra familia. Y parece que en la familia se daba esta iniciación cristiana, esta iniciación a la fe. Pero hoy no siempre sucede así. Vamos a ver ahorita. Después también en la sociedad civil se percibía una transmisión sociológica, es decir, la sociedad transmitía espontáneamente la fe. ¿Cómo? Pues bueno, aquí y en muchos países temprano ya sonaban las campanas del templo y era indicador de levántense porque nos vamos a misa dominical a las 6 de la mañana y etcétera, ¿verdad? Y las familias rezaban el rosario, muchas familias a cierta hora se reunían y rezaban el rosario y eran elementos que ayudaban a la transmisión de la fe y de ese modo a iniciar en la vida cristiana. Hoy la sociedad no hace esta función que hacía hace 50 años, que era todavía pues una etapa distinta, moderna, no tan posmoderna como estamos viviendo ahora. Hoy en día no es posible hablar ni pensar en una iniciación cristiana realizada de modo casi espontáneo por influjo del ambiente. Eso es impensable. Hoy, bueno, México, nuestro país todavía como que nos defendemos un poquito, pero ustedes muchas tienen sus familias en Estados Unidos y saben que no es tan sencillo, que no es tan espontánea esta transmisión de la fe. Y hoy tenemos además, fíjense, este otro elemento. Estamos viviendo una etapa de pandemia. Es otro de nuestros contextos actuales. Y la humanidad ha incursionado en nuevas formas de transmisión de la fe, donde el elemento tecnológico cobra relevancia. Muchas de ustedes concluyeron el ciclo escolar pasado llevando sus catequesis virtuales por videollamada de WhatsApp o por
Google o por Zoom o qué sé yo, se buscaron y les ayudaron sus nietos, qué sé yo. Sí, muy bien. Y también ya veníamos con eso, ya muchas catequistas se llevaban a la catequesis su computadora y ahí ponían un video, etcétera, etcétera. Otras no, en fin. Pero hoy el asunto es que es importante señalar la validez de estas nuevas tecnologías, aunque también la necesidad de superar la barrera de la distancia que frecuentemente nos impone el contacto virtual, en detrimento del encuentro con Cristo y con los hermanos. Ese es otro elemento del contexto actual que estamos viviendo. Queremos iniciar en la fe, pero resulta que la catequesis se está realizando de manera virtual. Es complejo, ¿verdad? Porque ya vamos a ver que iniciar en la fe no solamente consiste en la transmisión de contenidos o de educar a nivel cognitivo, no. Iniciar en la vida cristiana, iniciar en la fe, también implica sobre todo el encuentro con Cristo y con los hermanos, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ahora, avanzamos. En este contexto que hemos abordado y que pudiéramos detenernos más tiempo en él, pero por ahora no lo vamos a hacer, hay otros muchos elementos que pueden estar influyendo en esta situación de la iniciación cristiana. Pero fíjense, en este contexto señalado vamos a ver dos aspectos: a los miembros de la iglesia y a las familias. Los miembros de la iglesia nos encontramos ante una creciente conciencia de la necesidad de impulsar una acción pastoral estrictamente misionera. Y nos dice Evangelii Gaudium, es urgente la necesaria progresividad de la experiencia formativa, donde interviene toda la comunidad y una renovada valoración de los signos litúrgicos de la iniciación cristiana. Fíjense, ya nos lo decía aquí el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Esto es importantísimo. Los miembros de la iglesia sabemos de esta urgente necesidad de trabajar, como dice aquí, de manera progresiva en la experiencia formativa. O sea, progresiva, no catequesis aisladas, vino para la primera comunión, lo preparamos, pero se fue y resulta que ya no se confirmó, o si se había confirmado antes, pues qué bien, pero si no, ya no se confirmó y ya pues hasta la boda o qué sé yo, o no llevó una catequesis en proceso, simplemente vino a recibir sus sacramentos y no lo volvimos a ver, a ese catequizando. Es urgente esta progresividad de la experiencia formativa, donde interviene toda la comunidad. Ah, entonces no es asunto solo de los catequistas, la iniciación cristiana. No, no, también favorece la acción litúrgica, la celebración comunitaria de la fe, favorece para esta iniciación cristiana, es elemento indispensable para la iniciación cristiana. Toda la comunidad interviene, la familia, la comunidad cristiana, en la cual se va identificando el catequizando porque se siente parte. Quizá va a olvidar algunos contenidos que tú le transmitiste, pero no va a olvidar las experiencias que vivió ahí en su parroquia, que le hacían fiesta, que la catequista le llevaba dulces, que hacían posadas, qué sé yo. Es toda esa ambiente que favorece la iniciación cristiana. Bueno, la familia, aunque no puede renunciar a su misión de educar en la fe a sus miembros y ser lugar en cierto modo insustituible de catequización, raramente constituye hoy un ámbito cristiano capaz de formar a sus hijos en la fe recibida. A lo mejor esto es muy dramático decirlo así como lo estamos diciendo. En el contexto señalado, la familia, aunque no puede renunciar a educar en la fe y ser lugar de catequización, raramente constituye ámbitos cristianos capaces de formar a sus hijos en la fe recibida. Pues raramente, a lo mejor porque se va disminuyendo cada vez más este ámbito familiar que forma y que inicia en la fe cristiana. Yo creo que aquí ustedes no pasa eso, pues ustedes son catequistas. Yo supongo que en sus familias se ha venido transmitiendo la fe, pero muy frecuentemente sucede esto.
A veces se quejan las catequistas de que los niños quieren ir a misa el domingo, o en condiciones normales querían ir a misa el domingo, porque ellas los citaban, ¿no? Aquí nos vemos en la misa dominical. Pero ¿qué pasaba con los papás? No los llevan. Entonces, pues tenemos esas situaciones, ¿verdad? Sí, pasamos. Tenemos aquí que también desde el contexto señalado, hoy vemos una situación grave. Un buen número de nuestros bautizados o no están iniciados en la fe y en la vida cristiana porque nunca tuvieron la oportunidad de una auténtica catequesis y acompañamiento espiritual por parte de la comunidad eclesial. O lo están de modo deficiente e incompleto, de manera que será legítimo suponer que, de modo ordinario, no podrán permanecer fieles a la gracia del bautismo. Entonces, hoy vemos también esto. Muchos bautizados que no fueron iniciados en la fe y en la vida cristiana. Oye, pero está bautizado, hizo la primera comunión, se confirmó. Eso no es equivalente de estar iniciado en la fe y en la vida cristiana. Ya ustedes saben de sobra esto, no es equivalente. Son cosas distintas. Y dice, quizá porque nunca tuvieron la oportunidad de una auténtica catequesis y acompañamiento espiritual por parte de la comunidad eclesial. ¿Qué fuerte es esto? Auténtica catequesis, ándeles. Entonces puede ser que por ahí andemos algunos catequistas piratas, pirateando, ¿verdad? Como falsos catequistas, que no damos una catequesis auténtica. No favorecemos, no realizamos catequesis auténtica. Y comunidades eclesiales, pues que no acompañamos a los catequizandos, sea de la edad que sean niños, sea adolescentes, sean jóvenes. Vamos a pasar. Asistimos, pues, a un creciente interés por la iniciación cristiana, tanto en el ámbito de la reflexión teológica como en el de la práctica pastoral. Hoy en día, así tenemos que decirlo, estamos ante un creciente interés por la iniciación cristiana. Fíjense, ustedes le han dedicado en esta semana del catequista, le han dedicado un día a hablar, o bueno, toda la semana está en esta dinámica. Estoy entendiendo que toda la temática va orientada desde aquí, desde el querigma, la iniciación cristiana, como la transmisión de la fe, los complejos que nos encontramos hoy de la transmisión de la fe. Pues sí, asistimos hoy a un interés creciente. ¿De dónde viene este interés? Bueno, dicen la reflexión teológica, pero también en la práctica pastoral. O sea, hay que reflexionar y decir qué vamos a hacer, por qué es importante, eso es la reflexión teológica, por qué es importante la iniciación cristiana en la catequesis, qué razones teológicas encontramos y también por qué es importante en la práctica pastoral. Pues no se da una sin la otra. Si no hay reflexión teológica que nos ayude a clarificar, a esclarecer el lugar de la iniciación cristiana, no vamos a hacer buena práctica de iniciación cristiana. ¿A quién le toca hacer esta reflexión teológica? Pues tenemos catequetas y también nosotras podemos ir reflexionando y diciendo, a ver, ¿qué nos está fallando? ¿Dónde está nuestro error? Como decía ahorita, pues a lo mejor no ha habido una auténtica catequesis, de modo que las personas pues no han vivido realmente una iniciación cristiana, sino simplemente han recibido catequesis para los sacramentos. Vamos a pasar, por favor. Ok. Este interés procede de diversos factores. No es un tema que estamos hoy descubriendo. No es hoy el tema, ay, qué bárbaros, no habíamos escuchado hablar de esto. No, fíjense que el movimiento de renovación catequética a nivel universal, ya a principios del siglo pasado, ya venía favoreciendo preguntarnos sobre esta dinámica de la iniciación cristiana, sobre su importancia. La iniciación cristiana había que recuperarla. También la creciente conciencia misionera
y ser una iglesia en salida. Como dice el Papa Francisco, la creciente conciencia misionera y ser una iglesia en salida. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, ya en estas épocas no vienen los catequizandos, no buscan procesos de iniciación cristiana, y menos si tú les dices que es un proceso de 6 o 7 años. Uy, ¿qué es eso? ¿Para qué tanto tiempo? Hay mamás que preguntan, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo? Entonces, entre los factores está esta creciente conciencia de que la fe hay que educarla y que, aunque es un don de Dios, también hay que educarla y que eso se lleva tiempo, que la fe acompaña las etapas de la vida y la catequesis también. La persona no es la misma de 6 años que de 26, ni de 16, hay que irla acompañando progresivamente. Factores. La iniciación cristiana remite al corazón mismo de la iglesia porque pone en juego las realidades más profundas de la fe. Qué importantísima es entonces la iniciación cristiana. Remite al corazón mismo de la iglesia porque pone en juego las realidades más profundas de la fe. ¿Cuáles? La transmisión del mensaje revelado, la manifestación en la vida de la iglesia de la presencia salvadora de Cristo, la llamada del hombre a la conversión, al abandono del pecado y a la adhesión a Dios. La incorporación a la vida divina por el sacramento del bautismo. Ese es el núcleo de la iniciación cristiana. Dice, son las realidades más profundas de la fe. Esto es muy importante que no lo olvidemos. El mensaje revelado, la transmisión del mensaje revelado, la manifestación en la vida de la iglesia de la presencia salvadora de Cristo, la llamada al hombre a la conversión, al abandono del pecado y a la adhesión a Dios, y la incorporación a la vida divina por el sacramento del bautismo. Entonces, fíjense, 2 corresponden como al misterio de Dios y 2 al misterio de la persona humana. Qué interesante, ¿verdad? Cómo se conjugan estos 2 misterios, el de Dios y el de la persona, en estas realidades profundas de la fe. Hay que creer en Dios y descubrir su regalo de amor, su plan de salvación para nosotros, pero también hay que dar una respuesta de fe. Y no lo pasa por alto, ¿verdad? Este contenido de la iniciación cristiana. Dice, en el corazón mismo de la iglesia está la iniciación cristiana, porque depende de llevar una auténtica iniciación cristiana que la persona responda adecuadamente a Dios. Ay, 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 tenemos en las manos algo increíblemente importante. Ustedes ya lo sabían esto. Algo muy importante traemos entre manos, la iniciación cristiana de nuestros hermanos y hermanas, porque de eso depende su respuesta a Dios. Bueno, obviamente del Espíritu Santo, que a todos nos mueve y a todos nos ayuda a responder a Dios, ¿verdad? Pero nosotros somos instrumentos. Todo confluye para el bautizado en una nueva realidad. La vida en Cristo verdadero y nuevo nacimiento que exige una gestación real, es decir, un proceso de iniciación cristiana. Bueno, vamos a pasar ahora, antes de pasar ya a otra parte, para cerrar esta primera parte, donde nos hemos asomado como al contexto, vamos a ver estas 2 preguntas que nos acaban de... Sí, hemos visto hasta ahorita una definición de iniciación cristiana, que si bien les decía no es tan reciente, es vigente. Una definición de iniciación cristiana según el documento de iniciación cristiana de la Conferencia Episcopal Española. También hemos visto hasta ahorita, bueno, unos contextos de la iniciación cristiana. ¿En qué contexto estamos? Pues muy breve, ¿verdad? Porque eso puede ser mucho, muy amplio, pero muy breve ahora. ¿De qué contexto rodea la iniciación cristiana? Ya dijimos la familia, la sociedad, ya no transmiten la fe como en antaño. Entonces nos desafía grandemente esto. Bueno,
Después de estas preguntas, vamos a abordar un poquito el recorrido, pero primero dejémonos preguntar. Este creciente interés ha de suscitar la pregunta clave sobre la iniciación cristiana. ¿Cómo impulsar y llevar a buen fin hoy el proceso de incorporación a Cristo y a la Iglesia? Que eso es la iniciación cristiana. ¿Cómo impulsar y llevar a buen fin hoy el proceso de incorporación a Cristo y a la Iglesia? Y también, ¿qué debe hacer hoy la comunidad eclesial para constituir al cristiano, para configurar y establecer su personalidad como tal? Son dos preguntas que pudiéramos decir, pues esas preguntas son para finalizar, ¿verdad? Para ya terminamos, no hemos terminado, pero sí podrían ser preguntas pues que nos van a ayudar a trabajar para concretizar esto que hoy estamos abordando. Pero ya desde ahorita pues no las hacemos para continuar en esta profundización que estamos haciendo de la iniciación cristiana. Pasamos entonces ahora la iniciación cristiana en los primeros siglos de la Iglesia. Va a ser muy rápido porque ustedes ya han hablado quizá de esto cuando hablaron del querigma y también del primer anuncio, bueno, del querigma del primer anuncio, el catecumenado. Vamos a pasar a ver cómo era esta iniciación cristiana en los primeros siglos de la Iglesia. Esto es muy importante, miren, la iniciación en la fe y en la vida cristiana constituyó en estos inicios de la Iglesia el centro de interés de la propia Iglesia, que llegó a institucionalizar el catecumenado, este catecumenado primitivo, y hacer de él camino ordinario para ser cristiano. Y en estos primeros siglos de la Iglesia, el catecumenado constaba de algunas etapas, de 4 etapas básicamente. Vamos a verlas rápidamente. Pero lo importante aquí, además de ver las etapas, es que la iniciación cristiana nació cuando los apóstoles transmitían esa fe y empezaron a moverse, ¿verdad? Empezaron a escuchar que se querían adherir al cristianismo. Entonces ellos pues empezaron a dar curso, a dar respuesta y vieron la necesidad de iniciar en la fe a los que querían adherirse. Y posteriormente lo siguieron haciendo los primeros cristianos. La Iglesia le interesó mucho esto de la iniciación cristiana, le puso mucha atención, le dio mucha importancia, al grado que institucionalizó el catecumenado primitivo. Y fue la forma o el camino ordinario para ser cristiano. Vamos a ver las etapas. La etapa misionera destinada a los paganos es la primera etapa. Esa se centraba en los preámbulos de la fe y el primer anuncio de Jesucristo y se dirigía a suscitar la fe y la conversión. Una etapa donde pues recordamos los textos de las cartas paulinas, por ejemplo. Pablo, los apóstoles, pues caminaron, salieron, hicieron una etapa misionera importantísima, pero no solo ellos, posterior a ellos, los primeros cristianos entendieron que esta era una etapa muy importante, que la misión tenían que realizarla para anunciar, para dar a conocer, como dice, los preámbulos de la fe y el primer anuncio de Jesucristo, y de ese modo suscitar la fe y la conversión. Tras una primera prueba o examen, se valoraban positivamente las motivaciones y las disposiciones del candidato, y este era admitido al catecumenado, a iniciar el catecumenado. Esta incorporación iba acompañada de la asignación en la frente y la imposición de manos. Muy bien, la segunda etapa. La segunda etapa es o era la del catecumenado propiamente dicho. Esta etapa tenía una duración aproximada de 3 años y suponía un tiempo de formación y de prueba bajo la guía de un catequista. Al concluir el periodo,
que estaba previsto un nuevo examen para comprobar la autenticidad de las actitudes del catecúmeno, su progreso en el conocimiento del Evangelio y en la vida conforme al Evangelio. Fíjense, esta segunda etapa era muy importante. Los catecúmenos podían participar de la escucha de la palabra de Dios, de la liturgia de la palabra, ya pues de la misa, junto a la comunidad de los fieles. Y era muy importante el conocimiento del Evangelio, porque se entendía que el Evangelio era Jesucristo mismo. No era el Evangelio de Marcos, de Juan, de Lucas, de Mateo, sí era, pero el Evangelio era Jesús. Entonces, era muy importante conocer el Evangelio y había que revisar el progreso del conocimiento del Evangelio y una vida conforme al Evangelio. De este modo, admitirlo a la tercera etapa que tenemos aquí, que comprendía el tiempo de la Cuaresma. Era de preparación inmediata a los sacramentos de la iniciación. Esta tercera etapa, pues se vivía durante toda la Cuaresma. Al comienzo de la Cuaresma, en una ceremonia litúrgica especial, el obispo inscribía a los elegidos. Esto comprendía 3 aspectos, esta tercera etapa: la enseñanza o instrucción. Durante las primeras semanas se les explicaba la Sagrada Escritura a través de la predicación. Y a partir de la 4ª semana se desarrollaba la catequesis propiamente doctrinal, que se iniciaba con la tradición y con la transmisión oficial de la fe de la Iglesia. La formación espiritual. Esa formación espiritual pues implicaba para el candidato la superación del pecado. Era muy importante que dejara el pecado y el ejercicio de la vida en el espíritu y la iniciación en las costumbres cristianas. Por eso desde entonces la Cuaresma es entendida como tiempo de lucha, porque esto se les pedía a ellos, ¿verdad? Es un tiempo muy especial, muy propicio para que tú renuncies, superes el pecado, te ejercites en el espíritu y de esa manera pues te prepares para la siguiente etapa. Y tercer aspecto de esta tercera etapa, la formación litúrgica y ritual. La preparación inmediata es un tiempo de prueba y de combate contra el príncipe de este mundo. Entonces, esta tercera etapa culminará en la vigilia pascual con la celebración de los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía. Y pasamos a la 4ª etapa, la última etapa, corresponde al tiempo pascual. Durante la semana de Pascua tendrá lugar la catequesis mistagógica para los neófitos, y en ella se explicará el simbolismo de los ritos, las figuras bíblicas de los sacramentos, y se exhortará a vivir en Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Esto era pues todo un camino, qué padre vivirlo así. Todo un camino, un itinerario bien acompañado. Acuérdense que decía en la primera etapa que los acompañaba un catequista. Eran acompañados por un catequista y se revisaba la idoneidad del candidato. Y si el candidato estaba dispuesto a superar el pecado, a vivirse en el ejercicio espiritual, etcétera, era un acompañamiento no muy vigilado, sino acompañado, un camino, un itinerario muy acompañado, más que vigilado, muy acompañado porque era muy importante. Iba en esta última etapa, en la 4ª, iba a recibir los sacramentos del bautismo, perdón, en la 3ª etapa los sacramentos del bautismo, de la comunión, de la Eucaristía y de la confirmación. Y eso pues no se daba así tan fácil, ¿no? Bueno, y esta última etapa que estamos viendo aquí, me regreso un poquito a esa última etapa, la de la mistagogia. A veces me preguntan, ¿pero a qué se refiere eso? Que se realizaba durante el tiempo pascual, la mistagogia. Y yo les pongo un ejemplo, les digo, ustedes recuerdan después que Jesús resucitó, ¿verdad? Sí, pues que sí. ¿Se acuerdan de las apariciones? Los textos, multitud de textos que nos hablan de las apariciones, ¿no? Pues que sí.
Bueno, es esto, la catequesis mistagógica es esto. Es Jesús que ayuda a los discípulos a entender y a que baje al corazón la experiencia que han vivido. Porque los discípulos en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ellos también de algún modo pues vivieron todo este proceso pascual, este misterio pascual de Jesús. De otra forma, ¿verdad? Pero lo vivieron. Jesús con las apariciones y ese acompañamiento post-pascual les hace una catequesis mistagógica, los introduce en el misterio, en su misterio pascual. Los introduce en el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Y les ayuda a entender. Pero no solo a nivel cognitivo, les ayuda a entender a nivel, pues, de la voluntad, del cariño, del afecto, del sentido, ¿verdad? Le encuentran sentido. Acuérdense de la expresión de los discípulos de Emaús que decían, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Qué padre, ¿verdad? Vamos a pasarnos a la siguiente parte. Algunos aspectos de la identidad de la iniciación cristiana. Vimos hace un momento la iniciación cristiana en los primeros siglos de la iglesia. Y ustedes dirán, pero más bien hablamos del catecumenado. Pues sí, porque la iniciación cristiana fue lo que a la iglesia le interesó, pero acuérdense, fue tan importante para la iglesia la iniciación cristiana que institucionalizó el catecumenado. O sea, dijo, vamos a hacer un proceso de iniciación cristiana y le llamaron catecumenado. Bien, ahora algunos aspectos de la identidad de la iniciación cristiana. Podríamos seguir hablando después de los primeros siglos de la iglesia de que pues hubo un declive, de que se perdió mucho de lo que se había logrado. Se perdió. ¿Por qué? Esto no corresponde con lo que están visualizando ahorita, es de lo anterior, nada más estoy como haciendo una síntesis. ¿Por qué se perdió? Porque se institucionalizó el cristianismo. Después de ser perseguido, ahora fue aceptado por el imperio, fue tolerado y positivamente pues ya no hubo muertes de cristianos, pero negativamente pues todo el mundo podía ser cristiano sin ningún tipo de catecumenado. Y hubo un declive, se perdió esta riqueza que tenía la iglesia. Podíamos seguir, les digo, abundando, esto se ha recuperado, se fue recuperando poco a poco, pero nos atrevemos a decir que la recuperación mayor vino hasta, como decíamos en las diapositivas anteriores, hasta con el movimiento de renovación catequética a principios del siglo pasado, del siglo XX. Con el movimiento de renovación catequética fue que se vino recuperando todo esto. Y bueno, obviamente el Concilio Vaticano II, cuando pone la palabra de Dios al centro de la vida de la iglesia, pues claro que de ahí todos abrevamos, bebemos y se recupera el sentido de la iniciación cristiana. Ahora sí, vamos a ver aquí estos elementos, como dijimos, que le dan identidad a la iniciación cristiana. Pues miren, con todo lo que hemos dicho hasta ahorita, creo que los vamos a entender muy bien. Son tres elementos. Tres elementos. Así que no se les van a olvidar. Y anótenle porque a lo mejor al final hay unas preguntitas por ahí de examen, no mías, del padre Martín. Yo creo que él tiene pensado por ahí un examen. Por ahí no sé si ya dije algo que no, pero bueno. Anótenle. Un elemento que da identidad a la iniciación cristiana es que la iniciación cristiana es obra del amor de Dios, que en su bondad y sabiduría ha querido revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. La iniciación cristiana
Es obra del amor de Dios porque Él toma la iniciativa para revelarse. Él quiere revelarse, quiere darse a conocer, quiere ser amado, pero quiere darse a conocer, quiere revelarse. Ya lo ha hecho con Jesucristo, la palabra hecha carne, para que de ese modo todos podamos llegar a participar de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina, ser hijos de Dios. Esto nos lo recuerda la Constitución Dogmática de Verbum. Ahora también, un segundo aspecto de esta identidad de la iniciación cristiana es, pues, que la iniciación cristiana se realiza por la iglesia y en la iglesia. Esa abreviatura IC quiere decir la iniciación cristiana, iniciación cristiana. Se realiza por la iglesia y en la iglesia. Si bien, dijimos en el aspecto primero, es obra del amor de Dios, ahora tenemos que decir que es una obra que se realiza en la iglesia y por la mediación de la iglesia. A ella, a la iglesia, le ha encomendado Cristo la misión que a su vez él había recibido del Padre, anunciar y llevar a plenitud la salvación. Entonces la iglesia tiene que, porque cambió su estatus jurídico. La iglesia tiene que anunciar, suscitar esta respuesta de fe, anunciar y suscitar esta respuesta de fe. Por eso se realiza por la iglesia, a ella le corresponde y es la continuadora del anuncio de Jesús. Y en la iglesia, ¿por qué en la iglesia? ¿Qué diferencia hay? Bueno, a ella le corresponde hacerlo, pero también a ella le corresponde ser acogida, salir al encuentro, incorporar. Le corresponde acoger a los hijos de Dios que le han sido confiados por el bautismo. A ella le corresponde. Entonces, la iniciación cristiana se realiza por la iglesia y en la iglesia. Número 3, tercer aspecto de esta identidad. Bueno, la iniciación cristiana se realiza mediante una decisión libre como condición de adhesión. La iniciación cristiana se realiza mediante una decisión libre como condición de adhesión. Nadie puede obligar a alguien a que se bautice, haga comunión, confirmación, nadie, ¿verdad? Y aun cuando un joven, un adolescente haga su primera comunión todavía siendo menor de edad, pues no es obligación, se supone que se le ha acompañado en un itinerario donde se le dice, se le ofrece lo mejor de la vida que le podemos ofrecer, que es a Dios mismo. Entonces, si hacemos realmente procesos de iniciación cristiana, cada vez más va a ser posible que estos procesos se vivan en libertad y con mayor conciencia. Que no llegue uno el día de la primera comunión muy perdido, que no sepa, que se ponga tan nervioso, que, bueno, eso es inevitable, ¿no? Pero que no esté más atento a la foto, en pocas palabras, sino que esté más consciente de lo que está viviendo. Y que termina la primera comunión, pero no es como la graduación, ¿no? Es un momento, una etapa en la vida de fe, pero continúa viviéndose como cristiano fuera y dentro de la iglesia, ¿no? Fuera y dentro del templo, las 24 horas del día. Este don de Dios realizado por la iglesia requiere la decisión libre de cada persona. Es necesario que la persona, primero, alcance a descubrir las maravillas del amor de Dios y de su iniciativa salvadora. Logre comprender el sentido de la mediación eclesial. ¿Qué importancia tiene la iglesia en este proceso que ella está viviendo? Y tercero, asuma con responsabilidad las implicaciones concretas de su respuesta libre para su vida personal, eclesial y social. Ojo, todo esto requiere un itinerario catequético que ayude a garantizar el enraizamiento, aprendizaje y maduración de la fe. Entonces, para que una persona haga una decisión libre, nosotros catequistas estamos absolutamente implicados.
requiere un itinerario catequético que ayude a garantizar el enraizamiento, aprendizaje y maduración de la fe. Ya lo decíamos al principio, cuando hablamos de los contextos, decíamos, a lo mejor ha faltado una catequesis auténtica. Ah, pues aquí dice, bueno, tú quieres que la persona haga una decisión libre y que no se vaya a las primeras de cambio o que no reciba sus sacramentos de iniciación cristiana y no lo veas más nunca por la iglesia. ¿Tú quieres eso? Que esa persona vuelva y viva su vida cristiana en la comunidad, inserta en la comunidad y unida a Jesucristo sobre todo. Sí, sí quiero. Bueno, aquí está. Requieres un itinerario catequético. Bueno, ya lo llevamos. Qué bien. Eso está muy bien. Vamos a pasar ahora a esta iniciación cristiana como itinerario de conversión y de crecimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Ya hemos dicho varias cosas de la iniciación cristiana. Si quiere, me regresa a la diapositiva de este título para explicar un poquito Ya hemos dicho varias cosas de la iniciación cristiana. Hemos dicho que estamos en unos contextos de la iniciación cristiana. Estamos rodeados. La iniciación cristiana tiene unas condiciones, unos contextos muy claros. Segunda cosa, hemos dicho cómo era en los primeros siglos de la iglesia. Y ahorita acabamos de decir 3 rasgos que le dan su identidad a la iniciación cristiana. Segundo, que la iniciación cristiana se realiza en la iglesia y por la iglesia. Y el tercero era que la iniciación cristiana exige una decisión libre, ¿no? Pide una decisión libre como condición de adhesión. Pues ahorita vamos a decir algo central. La iniciación cristiana, ya bien a bien, ¿cómo es como itinerario de conversión y crecimiento? Porque eso es un itinerario de conversión y crecimiento. Vamos a desarrollar 3 pequeños aspectos. ¿Cuáles son esos 3 pequeños aspectos? Bueno, como itinerario de conversión y crecimiento expresado en la fe, bueno, primero como ejercicio de vida cristiana. La iniciación cristiana es ejercicio de vida cristiana, si no, no hay conversión ni crecimiento. La iniciación cristiana es formación en la fe cristiana, si no, no hay conversión ni crecimiento. La iniciación cristiana es un camino a recorrer en distintas etapas, si no, no hay conversión ni crecimiento. Bueno, a lo mejor soy muy, ¿cómo decimos? Así muy cortante al decirlo, ¿verdad? Está muy seco así, pero así es. Si no hay ejercicio de vida cristiana, no hay conversión y crecimiento. Si no hay formación en la fe, no hay. Vamos a ver el primero. El primer aspecto, como ejercicio de vida cristiana. El proceso de iniciación cristiana es en primer lugar un camino o itinerario catequético que ha de ser entendido como ejercicio gradual y completo de vida cristiana. Ya esto lo hemos dicho. En primer lugar es un camino o itinerario catequético que ha de ser entendido como ejercicio gradual y completo de vida cristiana. Algunos aspectos de este ejercicio gradual y completo de vida cristiana. Primero, comprender la escucha de la palabra y la profundización orgánica de la misma. ¿Cómo orgánica? Pues organizada, o sea que yo, catequista, también me formo en Biblia, ya estudié las cartas paulinas, ya estudié los evangelios, voy a la escuela bíblica, ya vi los profetas, el Pentateuco, los libros, bueno, todos ya los vi. O en eso estoy, ¿verdad? Porque lo tengo que transmitir, porque yo quiero transmitirlo a mis catequizandos cada vez de mejor forma. También otro aspecto de este ejercicio es introducirse en la experiencia de la liturgia y de la oración de la iglesia.
El catequizando que inicia su formación, su vida cristiana, su iniciación cristiana, perdón, hay que ayudarle a comprender la escucha de la palabra, pero hay que también introducirlo en la experiencia de la liturgia y de la oración de la iglesia. ¿Cómo se hace esto? Pues obviamente tiene que vivir los sacramentos, aunque todavía no pueda comulgar, aunque todavía no pueda recibir sacramentalmente a Jesús, puede recibirlo espiritualmente, tiene que introducirse en la experiencia de la liturgia, de la celebración de los sacramentos y en la oración de la iglesia. También parte de este ejercicio de vida cristiana es el testimonio de vida y las obras de caridad. Como era en los primeros siglos de la iglesia, se verificaba que la persona realmente estaba en un proceso, en un ejercicio, en un combate espiritual, decían ellos, en un combate espiritual, tratando de ¿qué? De, bueno, dar testimonio de vida. Primero cambiar de vida, superar el pecado y dar testimonio de vida, viviendo también las obras de caridad. Y también este ejercicio de vida cristiana implica desarrollar los compromisos propios de la conversión y del seguimiento de Jesucristo, el aprendizaje progresivo de la vida en Cristo bajo la guía de la comunidad eclesial. Vámonos al segundo de estos aspectos de la iniciación cristiana como itinerario de conversión y de crecimiento. Miren, como formación en la fe cristiana, si no hay formación en la fe cristiana, que es este número 2, no hay conversión y crecimiento. Un itinerario supone, en segundo lugar, una formación orgánica, sistemática y básica de la fe cristiana. Nosotros llevamos itinerarios con los que formamos a nuestros catequizandos, ¿verdad? Nuestros libros de texto, nuestros textos los llevamos. Y qué bueno, entre más ellos puedan aprovechar el itinerario completo, tanto más se formarán en esta fe cristiana, ¿verdad? No habrá tantas lagunas, será menos interrumpido y más orgánico, más sistemático, más progresivo. A veces tenemos catequizandos que duran años en la catequesis, a veces los llevan desde, por ejemplo, hablando de niños, los llevan desde kinder y duran largo tiempo en la catequesis, pero con la mayoría no sucede así. Entonces, esto puede asegurar. El contenido de la formación cristiana es la revelación de Dios. Es decir, el acontecimiento de la manifestación de su misterio y designio amoroso de salvación y el acontecimiento de su donación y entrega en favor del hombre que se expresa en el símbolo de la fe, los ritos sacramentales de la iglesia, los testimonios de vida de los santos y santas de la iglesia, la herencia espiritual de los padres y las obras de caridad. Vamos a pasar a la que sigue y para ir finalizando, este es un tercer aspecto de este crecimiento y también de esta conversión. Un camino a recorrer en distintas etapas. Pues nosotros acá en la catequesis, yo creo que las etapas a veces, pues no las tenemos tan claras, a veces sí, cuando llevamos, por ejemplo, un itinerario como llevan ustedes, entiendo que llevan el itinerario de la Arquidiócesis de Guadalajara. Y ellos tienen muy claramente marcadas las etapas, que si no me equivoco son 3 etapas, para hacer este itinerario de iniciación cristiana. Y muy importante porque es una forma como los catequizandos van recorriendo cada una de las etapas a modo de catequesis querigmática. No me voy a detener a leer, sino que me voy a pasar a la siguiente diapositiva para ver cómo en este momento la Iglesia nos propone un itinerario para la iniciación cristiana. Y es un itinerario universal. Y este es el catecumenado, verdadera escuela de formación para la vida cristiana. Un proceso estructurado en 4 tiempos o periodos dirigido a guiar el catecúmeno hacia el encuentro pleno con el misterio de Cristo en la vida de la comunidad. Y es considerado, por tanto, un lugar típico de iniciación, catequesis y mistagogía. Este es
Esta es una de las formas que la Iglesia nos propone de iniciación cristiana. No es la única, hay otras, pero esta es una de las formas que nos propone, el catecumenado. Dice, verdadera escuela de formación para la vida cristiana. Vamos a ver este itinerario, simplemente lo vamos a ver así rápido, las etapas que aborda este itinerario propuesto por la Iglesia. No lo propuso el año pasado. Esto se hizo desde el año 1972, el ritual para la iniciación cristiana de adultos. Y de algún modo con esto se intenta favorecer la vivencia de un catecumenado que realmente propicie una iniciación cristiana de aquellos que se quieren adherir a Cristo, que quieren ser cristianos. Fíjense qué importante. Aquí vemos las etapas. Primera etapa, el precatecumenado. Tiene lugar la primera evangelización en orden a la conversión y se hace explícito el querigma del primer anuncio. Segundo, el tiempo del catecumenado propiamente dicho está destinado a la catequesis integral. Se accede a él con el rito de la admisión, en el cual puede llevarse a cabo la entrega de los evangelios. Tercer paso de este itinerario de iniciación cristiana, catecumenado. El tiempo de la purificación e iluminación proporciona una preparación más intensa para los sacramentos de iniciación. Este periodo en el que se ingresa con el rito de la elección o de la inscripción del nombre, prevé la entrega del símbolo y la entrega de la oración del Señor. Y cuarta etapa, la celebración de los sacramentos de iniciación en la vigilia pascual. Comienza el tiempo de la mistagogía, que se caracteriza por una experiencia cada vez más profunda de los misterios de la fe y de la inserción en la vida de la comunidad. A ver, no sé si lo encuentran parecido con el que vimos de los primeros siglos de la Iglesia. ¿Se parece, verdad? Pues claro, es el mismo. Es exactamente el mismo, casi lo estamos repitiendo. Yo les dije que se había perdido. En la Edad Media vino ese declive, vino esa etapa oscura de la iniciación cristiana, pero resurge, como les decía, más o menos a principios del siglo pasado, este movimiento de renovación catequética universal, y después también se recupera esta importancia de la iniciación cristiana, y como les decía, en el año 1972 aparece este documento de la iniciación cristiana, del ritual de la iniciación cristiana de adultos, que es para todos, ¿verdad? También lo pueden vivir, pues todo el que se inicia en la fe, todo el que vive un proceso de iniciación cristiana. Y por último, vamos a avanzar para terminar esta etapa, esta otra parte, miren, los caminos de la iniciación cristiana. Tenemos esta imagen, ¿no? De esta persona que está en un proceso de iniciación cristiana y ya en su mente están símbolos, ¿verdad? De la iniciación cristiana. Están los evangelios, está el rosario, está pues la Eucaristía y está, bueno, ya de algún modo viviendo su proceso de iniciación cristiana. Pero ¿qué caminos nos tocan a nosotros? A ver, vamos a ver uno. Miren, no pretendo agotarlos porque hay muchos, pero vamos a ver algunos. Simplemente los vamos a enunciar. Miren, el Plan Nacional de Evangelización y Catequesis de la Dimensión Nacional de Catequesis nos ha puesto para este tiempo, para nuestro trabajo como comisiones o como catequesis diocesana, en cada diócesis, una criteriología catequética le está llamando, y yo no quise pasarla por alto porque esto es lo que ahorita nos está impulsando en este trabajo de iniciación cristiana. Es la criteriología número 3, tercera, y así le llama el Plan Nacional de Evangelización y Catequesis, le llama Criteriología Catequética 3, Iniciación a la Vida Cristiana, y la define como la criteriología, ¿verdad? La iniciación cristiana con inspiración catecumenal es la manera ordinaria de introducir en la vida cristiana y madurez en la fe. ¿Qué les parece? No dice si a los adultos, si a los niños, si... No. En general.
La iniciación cristiana con inspiración catecumenal, que es de la que hemos venido hablando desde que yo empecé a hablar ahorita, es la iniciación cristiana con inspiración catecumenal. Por eso hablamos del catecumenado de los primeros siglos de la Iglesia. Es la manera ordinaria de introducir en la vida cristiana y madurez en la fe. Y dice aquí esta criteriología, ¿cuáles son los desafíos a los que quiere responder esta criteriología? Ante una catequesis prevalentemente orientada a los niños y a los sacramentos, pasar a una catequesis con talante iniciático, o sea, de iniciación, de proceso y prioritariamente de adultos. ¿Qué tal? Eso nos dice la criteriología del Plan Nacional de Catequesis que tenemos ahorita vigente para trabajar. Le estamos echando ganas. Tenemos un equipo que nos está asesorando como catequesis nacional y como catequesis pues, diocesana, porque nuestros coordinadores están siempre en esa comunicación de por dónde va el trabajo, el camino, para poder lograr asumir este desafío. Miren, las líneas de acción que ellos han desarrollado son acompañar, elaborar, difundir y compartir procesos catequísticos o procesos de catequesis de iniciación a la vida cristiana para los diversos interlocutores de la nueva etapa evangelizadora de la Iglesia. Acompañar, ya decíamos, ¿verdad? Acompañar, elaborar, difundir y recibir, compartir procesos de catequesis de iniciación a la vida cristiana. Pues hay que ponernos a trabajar en eso, ¿verdad? ¿Qué procesos podemos ir elaborando para que, bueno, de niños hay muchos, pero de adultos no hay tantos? A veces las parroquias están así, se muerden las uñas, ay, tenemos adultos para preparar a los sacramentos de iniciación. ¿Qué libro usamos? O nos dicen, ¿tienen un libro que nos presten? ¿Tienen un libro que nos propongan para preparar? Y yo primero le digo, bueno, ¿pero qué quiere? ¿Quiere prepararlos nada más a los sacramentos? Bueno, sí, porque eso es lo que ellos quieren. Ah, no, pues hay muchos catecismos, le digo yo. Ahora, si estamos hablando del otro tema de que los adultos tienen que recibir catequesis aun cuando ya tengan todos sus sacramentos de iniciación cristiana, ese es otro tema. Para eso hay muchas catequesis de reiniciación cristiana, como se les llama. A ver, vamos a ver otro camino. Bueno, este es un camino que nos dice el directorio actual, el directorio para la catequesis, dice que el proceso evangelizador en el mundo contemporáneo, ahí dice la iniciación cristiana, es uno de los ámbitos donde se ha de realizar esta nueva etapa de evangelización. Es el ámbito de las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo, no tienen una pertenencia cordial a la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe. ¿Qué les parece? Nuestro mundo contemporáneo nos ha puesto ante esta situación. Como dijimos, hace 50 años era otra cosa, pero ahorita no. La iniciación cristiana, uno de los ámbitos donde se ha de realizar la nueva evangelización. Y dice, es ese ámbito donde las personas ya no viven las exigencias del bautismo. Y el mundo contemporáneo porque pues andan las personas en los centros comerciales, en fiestas, pues, bueno, ¿y por qué no les hacemos también la propuesta cristiana? Oye, te invito a catequesis de adultos. Primero no tenemos. Díganme, ¿qué parroquias tienen catequesis de adultos? Bueno, algunas de ustedes sí, y yo les felicito, de verdad. Pero catequesis de adultos, que digamos, la parroquia quiere acompañar a los adultos. Bueno, entonces, ese es un trabajo un camino que está ahí abierto para nosotras. Vamos a ver otro camino. El otro camino es, bueno, la naturaleza querigmática de la catequesis. Nos dice, también el directorio dice,
bueno, ya la catequesis en sí misma tiene una naturaleza querigmática. Entonces, con referencia a los sujetos, podemos hablar de 3 propuestas catecumenales. Dice, un catecumenado en sentido estricto para los no bautizados, sean niños en edad escolar y adolescentes o jóvenes y adultos. Luego, un catecumenado en sentido analógico para los bautizados, analógico como comparativo, similar, para los bautizados que no han completado los sacramentos de la iniciación cristiana. Y también, otro es una catequesis de inspiración catecumenal para aquellos que han recibido los sacramentos de iniciación cristiana, pero aún no están suficientemente evangelizados o catequizados, o para aquellos que desean reanudar el camino de la fe. Es de los que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? Pero fíjense, son 3 caminos diferentes, que generalmente los realizamos nosotros, pero creo que el que más dejamos fuera es el último, el de los que han recibido los sacramentos de iniciación, pero no están suficientemente evangelizados. Entonces, dice el directorio, hay que aprovechar la naturaleza querigmática de la catequesis. O sea, anunciarles el querigma en la catequesis. Hacer una catequesis querigmática de anuncio y evidentemente también pues de formación permanente de la fe, ¿verdad? Vamos a pasar a otro último camino. Nos quedan... Sí. La catequesis de iniciación cristiana como formación básica, esencial, orgánica, sistemática e integral de la fe. También esto nos lo dice el directorio para la catequesis. Esto es muy actual, aunque no es nuevo. O sea, esto se ha dicho incansablemente, pero el directorio, que eso es muy bueno, nuevamente lo reafirma y dice, no se olviden, la catequesis de iniciación cristiana como formación básica, esencial, orgánica, sistemática e integral de la fe. Vivirla de esa manera, ¿verdad? Vivirla así. No voy a leer para no extendernos ya, pero esto, así como lo anuncia el directorio, quiere decir hacer procesos de catequesis. Si no, no es básica ni es, bueno, será básica, pero no orgánica, sistemática ni integral. Si solamente preparamos para recibir el sacramento de la Eucaristía, no, para nada. No es orgánica, no es sistemática, no es integral. Fue una catequesis, pues, para un sacramento. ¿Sí? ¿Qué otros caminos puede haber? ¿Qué caminos visualizas tú? ¿Qué otros caminos? Les hago esta pregunta. Quiero que todas anoten esta pregunta. ¿Qué caminos visualizas tú para realizar la transmisión de la fe? Vamos a poner esa pregunta que todo el mundo la pueda visualizar. Que la puedan ver aquí en la diapositiva. En tu diócesis o en tu parroquia. ¿Qué caminos visualizas tú o contemplas tú para realizar la transmisión de la fe? Como proceso de incorporación y a Cristo y a la Iglesia en clave iniciática. O en clave de esto, ¿verdad? De iniciación cristiana. Porque no es lo mismo, pues, Tampico que Chiapas. A lo mejor todos somos seres humanos, ¿verdad? Y somos, en este caso, mexicanos. Pero ¿qué caminos tú visualizas posibles? Y bueno, y si no son tan posibles, pues hay que hacerlos, ¿verdad? Pero ¿por dónde iría para ti ahorita en tu parroquia? Si eres catequista de niños, pues ahí puedes realizar la iniciación cristiana. De esta manera, como nos indica el directorio, realizando una catequesis de forma, a modo de itinerario, de forma básica, integral, orgánica, sistemática, acompañada. Y este proceso de la Arquidiócesis de Guadalajara nos facilita que nos proponen las entregas y los símbolos del catecumenado. Si yo mal no recuerdo, yo creo que ustedes realizan esas celebraciones, ¿verdad? De las entregas y los símbolos del catecumenado cristiano.
que se realizaban en los primeros siglos de la iglesia y el directorio dice que se sigan realizando, porque el pequeño itinerario que vimos del ritual de la iniciación cristiana dice que se siga realizando y el directorio lo reafirma y dice, sí, síganse realizando los catecumenados como forma de iniciación cristiana. Síganse realizando. Y también nos lo dice la Dimensión Nacional de Catequesis, criteriología catequética, realizar la iniciación cristiana. Bueno, pues yo hasta aquí comparto con ustedes, les agradezco mucho su atención y si hay alguna situación, alguna pregunta, pues con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, hermana. Tanto conocimiento y pues es una muestra de su cariño hacia nosotros los catequistas, ¿verdad? Compartir su tiempo, su conocimiento y efectivamente las etapas de evangelización es muy importante. Ahora ya entiendo por qué el Papa Francisco hace mucho hincapié en que nos formemos, precisamente para cuidar a nuestros catequizandos. Y en tanto nuestras queridas catequistas responden esa pregunta de manera personal y a manera de un descanso, porque Padre Martín ahorita va a dirigirnos unas palabras, vamos a poner una cancioncita que de seguro les va a gustar. ¿Sí? Y respondan la pregunta, ¿eh? Sí, por favor, porque el padre va a revisar. Me platicó que él iba a checar los cuadernos después y quiere que se la envíen, ¿verdad? Bien, pues vamos a movernos un momento. Muy bien, pues seguramente que ya pudieron pararse, yo espero que se hayan parado, ¿verdad? Para descansarse un segundito y bueno, vamos a, bueno, obviamente le agradecemos a la hermana Rocío, pero ahorita la vamos a
vamos a incluir en estos minutitos más que yo quiero compartir con ustedes, sobre todo porque vamos armando estas piezas de lo que es todo nuestro itinerario, ¿verdad? De nuestra maduración en la fe, ¿verdad? Ya vimos la parte querigmática, hoy la parte iniciática, mañana la parte iniciática mistagógica y pasado mañana tendremos un momento especial, ya saben, de encuentro con Jesús en una hora santa para ustedes, en ese marco celebrativo, y luego el viernes cerramos con lo que es la parte de catequesis permanente. Pero yo quisiera en estos minutitos, si me permiten, ¿verdad? En estos minutitos presentarles, voy a compartir pantalla, yo quisiera presentarles lo que es nuestra página, la página web que tenemos de la comisión, para que todos nos familiaricemos con el uso de esta página, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la página, en la parte de inicio, ¿verdad? Que es esta parte de aquí, podemos encontrar desde lo que es nuestro objetivo como Comisión Diocesana de Catequesis, la visión y quiénes somos, ¿verdad? Y siempre va a estar apareciendo como que lo más cercano que tenemos, más reciente vamos a vivir, como ahorita la Semana del Catequista. Y luego, en la parte de aquí de nosotros, ¿verdad? Tenemos cómo estamos organizándonos en la Comisión Diocesana y en la diócesis. Por tanto, queremos hacer real aquí en la diócesis lo que a nivel nacional también se está proponiendo, ¿verdad? Que nos organicemos, que vayamos vinculando todas las fuerzas evangelizadoras de México, y en este caso de la diócesis, que los vayamos vinculando a través de ámbitos, ¿de acuerdo? Todos los que participan en la acción evangelizadora y específicamente en la catequética, que nos vayamos vinculando y articulando en un trabajo conjunto, de una manera sinodal. Entonces, por eso están los ámbitos de sinodalidad, y que aquí en la diócesis ya los estamos organizando. Ahí está el organigrama para que lo vean con calma. Y quiero que noten un detalle que, bueno, ahorita que está la hermana, ¿verdad? Rocío también. Pusimos aquí en nuestra página una sección que dice DIVNEC, ¿sí? DIVNEC, puesto que nosotros pertenecemos a la provincia de Monterrey, ¿verdad? Aquí tenemos el acceso directo a la página de la DINEC, ¿verdad? De la Dimensión Nacional de la Evangelización y la Catequesis, pero también que nos familiaricemos con cuáles son las diócesis de nuestra provincia. Entonces, aquí hay enlaces para que vayamos a la página de Facebook de la DINEC, o de la diócesis de Matamoros, o de Ciudad Victoria, o de Piedras Negras, de Nuevo Laredo, ¿verdad? De Saltillo y de Linares. Si nosotros le damos aquí en este enlace, nos va a mandar a la página de la hermana, donde está trabajando la hermana actualmente, ¿verdad? Que es la diócesis de Linares, ¿de acuerdo? Entonces, que podamos tener acceso directo, ¿verdad? A lo que es la página en nuestra diócesis, ¿no? Desde la página de la comisión, que ustedes tengan acceso a todas las páginas de las diócesis de la provincia, aquí en DIVNEC, ¿de acuerdo? Muy importante. Luego en la parte de decanatos, están todos los decanatos, todas las parroquias de los 7 decanatos, y también están las páginas de Facebook de cada parroquia, ¿de acuerdo? Para que también ahí tengamos acceso a la información del decanato al que pertenecen, ¿verdad? O bien a lo que está realizando otro decanato y que tiene allí en sus páginas inclusive hay decanatos que tienen páginas de decanato, como es el caso del decanato San José, ¿verdad? Y que lo puedan entrar allá la información. Y en eventos, que es donde estamos usando ahorita, pues está todo lo de la Semana del Catequista, están los contenidos también ya allí, el calendario, los enlaces, etcétera, 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 ¿no? Y otros eventos. Aquí está lo de formación de catequistas, están los centros de formación, que es importante que sepamos en dónde hay centros de formación en la diócesis. Aquí está, en sedes, los cursos que se ofrecen, ¿verdad? Y obviamente para inscribirnos. De esto vamos a hablar mañana y pasado mañana en esta parte de aquí, sobre las inscripciones para la formación de catequistas del próximo ciclo.
También tenemos un apartado para que todos los catequistas puedan expresar, ¿verdad?, su modo de pensar, sus impresiones, sus emociones, ¿verdad?, toda la experiencia de ser catequistas a través de un artículo. Aquí van a ir apareciendo los artículos de cada uno de los catequistas. Ya tenemos un equipo y un rol para que al menos semanalmente haya un artículo del modo de pensar o la visión que tienen los catequistas, ¿de acuerdo? Y obviamente que les ofrecemos también una biblioteca en donde están todos los documentos de catequesis, por ejemplo. Aquí los pueden encontrar y los pueden descargar. O sea, si están todos en PDF, ya no tienen que buscarlos en la red, ¿verdad?, en internet, sino que se van aquí, por ejemplo, los documentos que tienen que ver con AE, ¿verdad?, que están así, vamos, que ese título llevan, y aquí lo pueden encontrar. Por ejemplo, el Directorio General para la Catequesis del 71, el del 97, los documentos del Magisterio Latinoamericano, inclusive aquí están los artículos también en PDF, los cartas apostólicas y demás que tienen que ver con catequesis, como Evangelii Gaudium, que estuvo citando la hermana, o Evangelii Nunciandi, que todos conocemos. Aquí está, para que la puedan descargar también, ¿sí? Y luego en noticias, pues obviamente que lo más reciente que estamos teniendo, ¿verdad?, en la diócesis, aquí también lo pueden ver. Bueno, como les dije que eran solo unos minutos, ya acabé. Consulten la página, es muy sencillo, cdctampico.org, y ya estamos allí, ¿verdad? Tanto para ingresar ahorita para la semana del catequista, como para, pues, las noticias muy continuas. Si ustedes van a la página web de la diócesis, si ustedes entran a la página web de la diócesis, allí van a encontrar donde dice comisiones. Y ahí donde dice comisiones, dice evangelización y catequesis. Ahí le dan clic y los va a mandar a la página web, ¿verdad? O sea que estamos ya enlazados, ¿verdad?, con los diferentes medios que tenemos a nivel diocesano, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo quiero felicitarles a todos, ¿verdad?, por su trabajo de este segundo día. Ya tienen de seguro las respuestas por allí, ¿verdad? Y yo les voy a pedir que compartan las respuestas. Miren, esta hermana seguro la conocen aquí, ¿verdad? Bueno, el Señor tiene sus planes, ¿verdad? Así es de que ahorita en el congreso que tuvimos, allá en Querétaro, pues el Señor nos concedió juntarnos, ¿verdad?, conocernos en este trabajo que estamos realizando en la provincia y en el país, y bueno, también aquí en la diócesis, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, hermana Rocío, por el tiempo que nos has ofrecido, obviamente, por la cantidad de información, ¿verdad?, que tenemos. Creo que es bastante. Y ahora el punto es el siguiente. Que bien lo hizo la hermana al terminar, ¿no?, la última pregunta que dejó. El punto es que vayamos diseñando aquí en la diócesis, ya desde este ciclo y de aquí en adelante los próximos ciclos de catequesis, de evangelización, en nuestras parroquias, en nuestros decanatos y en la diócesis, experiencias concretas de catecumenado, ¿verdad?, o de reiniciación cristiana, que vayamos rompiendo, ¿verdad?, que nos va a costar un poco, pero que continuemos rompiendo como esa tentación de años pasados de ver la catequesis solo como adoctrinamiento para recibir sacramentos de iniciación. Son desafíos que tenemos, pero yo les invito a que los asumamos como diócesis y como catequistas, y que poco a poco vayamos traduciendo, porque el punto es a la hora de traducir y hacer vida, pues todo esto que ya sabemos ahora, ¿no? Cómo inyectar, por ejemplo, en nuestro ciclo de este año, cómo inyectarle la dimensión querigmática, por ejemplo, a toda nuestra catequesis, ¿verdad? ¿Cómo inyectarle ese punto? E inclusive programar, ¿verdad?, en los decanatos o en las parroquias, ¿verdad?, cómo hasta programar con los niños una experiencia de querigma, pero para niños.
¿verdad? Eso también sería muy interesante. Luego, bueno, vamos a ver cómo integramos también las otras etapas que vienen, porque, por ejemplo, aquí entre ustedes hay catequistas que están acompañando jóvenes y están acompañando adultos. Aquí hay catequistas que están acompañando adultos, a familias. Yo espero que también estén ya algunos catequistas que participan en algunos movimientos y también ofrecen catequesis. Y vamos a vincularnos a través de un ámbito que se llama de instancias eclesiales y seculares. Vamos a irnos vinculando, ¿verdad? Para que trabajemos de forma transversal todo lo que es la catequesis permanente, por ejemplo. Pongo un solo ejemplo. Imagínense que Renovación Carismática del Espíritu Santo es un movimiento que ofrece los seminarios de vida en el Espíritu, ¿no? Que es prácticamente la experiencia querigmática. Entonces, esas experiencias que ya conocemos, que las viven ellos como movimiento, ahora el punto es cómo vivirlas los catequistas en su parroquia. O sea, no necesariamente que el movimiento de renovación vaya a la parroquia a dar un querigma, sino que los catequistas también hay un equipo que hace acompañamiento en la parroquia, ¿no? Aunque ciertamente el movimiento de renovación ofrece, en las parroquias donde está, ofrece también ese servicio, ¿no? Bueno, todos esos son desafíos y formas de ir necesariamente irnos articulando. Dios nos conceda, ¿verdad? Tener muchas luces de las que ya nos ofreció ahorita la hermana y que las utilicemos ya en este ciclo y en los próximos, en los próximos años, que tengamos de verdad una diócesis que vaya respondiendo, ¿verdad? A las necesidades actuales, a los desafíos actuales que nos plantea pues la sociedad hoy día, ¿verdad? Y desafíos también para la iglesia. Pues vamos a terminar, ¿verdad? Nuevamente, muchísimas gracias a todos, hermana, muchísimas gracias a todo el equipo que está de la comisión, ¿verdad? Que está respaldando y que está llevando esta semana. Y bueno, les invito a que pongamos todo este trabajo en agradecimiento a nuestra Madre Santísima, que proclamemos juntos el Magnificat y les doy la bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Una excelente noche a todos. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Padre.